Parece ser que ya vamos a empezar. Ahora sí. Ok. Bueno, hemos estado tratando por semanas anteriores todo lo que tiene que ver con el altar del perfume. Y pues ha sido de un gran gozo ver la recepción, no solamente de ministros, iglesias, sino nuestra audiencia. Porque hablar del altar del perfume es hablar de subir de nivel, no solamente en nuestra vida espiritual, sino en la manifestación visible de nuestro Dios en la vida de uno hacia la vida de otros. Pero claro, el altar del incienso o el altar del perfume o el altar de oro era una simbología de algo que estaba en el cielo y estaba en el Señor Jesucristo. Porque como te he dicho, aquel que no puede ver en el Antiguo Testamento a Jesucristo y al Espíritu Santo, no ve la Biblia. Entonces, para tener esa participación activa en ese lugar que representa como Jesús lo interpretó muy bien, y el apóstol Pablo igual en otras secuencias, el lugar del secreto de Dios, el lugar de la intimidad con Dios, tenemos que hacer despojos del yo. Sí, despojos. Tenemos que vaciarnos del hombre que está lleno de las carnalidades de esta naturaleza pecaminosa. Jamás nadie podrá tomar algo si tiene las manos ocupadas con otra cosa. Tú tienes que soltar lo que te atrasa para tomar lo que te adelanta. Es el primer principio para subir de nivel. Lo que estoy haciendo, si no me trae los resultados sobrenaturales de vivir en la presencia con mi Dios, es porque yo estoy ocupado haciendo cosas que me impiden, me alejan de ese poder de Dios. Porque una cosa es, como te lo he dicho y lo he repetido en varias ocasiones, cómo el Señor enseñó desde pequeño lo que escribió el apóstol Lucas, que él crecía en conocimiento, en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Pero después, cuando fue al Jordán, fue lleno con el Espíritu. Pero a pesar de que estaba lleno con el Espíritu, para ministrar él necesitaba moverse no en la llenura, sino en el poder de la llenura. Y él fue llevado al desierto por el Espíritu para que le fuera dado lo que a Moisés se le dio también en 40 días, la ley. Al Señor se le iba a entregar el reino. Y entonces el Señor, de allí, de estar en coinonía con papá, ya dice que salió en el poder del Espíritu. Esa es otra cosa. De eso se trata el altar del perfume. Pero para eso tenemos que soltar las cosas que nos ocupan, que no tienen nada que ver con la presencia. Si tú eres ministro, hermano, y pastoreas una iglesia, mira cuánto tiempo te ha tomado formar lo que tienes, sacrificios y tantas cosas que tenemos que hacer dentro de nuestras fuerzas físicas para tratar de que se mantenga la gente, por lo menos, porque la mayoría de nuestras iglesias son iglesias bus. La gente se monta por la puerta delantera y se va por la puerta trasera porque no encuentra en ese lugar lo que andan buscando. Y entonces nosotros nos escudamos diciendo, no es que gente que visita iglesia, no. La gente tiene hambre, pero de ver a un Dios real. Si la gente cambiara solo con sermones, el mundo estaría cambiado. Se necesita el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Pero tenemos que soltar todo aquello que no lo produce, para tomar lo que adelanta. El primer principio para consagrarnos a ese altar de presencia
es deshacerse de todo lo que esté en atención a tu yo. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas que tú estás buscando, que a ti te parecen bien, aunque tengan, como te lo he dicho, las comillas de evangelio, de cristiano, de obra de Dios. Si tu yo está metido, Dios no está metido, porque el dueño de la obra es Él. Se supone que nosotros seamos el servidor del dueño de la obra, pero la mayoría de las veces nosotros nos adueñamos de la obra, tenemos nuestros propios planes, trazamos nuestras propias estrategias. ¿Por qué? Porque no hemos sacrificado el yo. Nosotros debemos de quemar, así como aquellos quemaban un chivo y un cordero para arrepentirse de sus pecados. Nosotros tenemos que quemar, sacrificar, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. ¿Ah? Y como habla en en 2 Corintios 11, 3, que él temía que siguiéramos engañados, así como el diablo engañó a Eva en Génesis. Sí, así mismo. El diablo nunca se va a molestar porque hablemos de Biblia. Él la conoce mucho. A él el diablo tiembla y todo el infierno cuando hay alguien buscando hablar con Dios cara a cara. Alguien que quiera ir al secreto de Dios, para que el Dios que está en lo secreto, esperando que alguien hambriado vaya a buscarlo, no que esté perdido, sino que Dios quiere que el deseo, el anhelo, el amor sea tan ferviente que tengamos que ir a donde está esperándonos, que no lo vemos en el mundo de la naturaleza nuestra, sino en la espiritual. Y allá, desde el secreto, Él nos va a hablar de su secreto. Nadie nos va a aplaudir, nadie nos va a lanzar porra ni nos va a dar vivas, porque es Dios y tú, no hay nadie más, tú y Él solamente. Pero dice Él que las porras y los aplausos vienen del cielo cuando estés en público. Ese es otro nivel muy diferente. Ya, cuando nosotros estemos dispuestos a darnos cuenta que todo lo que nos atrae fuertemente nos está seduciendo a una tentación, sea tenemos un buen vehículo, pero queremos el que salió ahora en 2 semanas. El nuevo tiene un clímax. Entonces, cuando nosotros nos estamos dejando atraer por el carro, por la casa, hay gente que tiene casa y la sigue construyendo y le sigue avanzando, y él ni cuenta se da de que lo que está creando, si tiene niños pequeños, en 10 o 15 años no van a estar. Y aquello que tú pensabas que era un palacio, lo llenaban tus hijos y sus amigos. Llega un tiempo en que quedarás solo. Se te fue toda la vida haciendo un castillo y ahora no puedes vivir en él. O estás enfermo. Como te lo he dicho tantas veces, gente que conozco que tiene piscinas de $200,000. Yo les he hecho los techos a sus casas y nunca se bañan en ella porque no tienen tiempo. Tienen que trabajar para pagar cuentas. O siguen trabajando para amasar dinero. Todo lo que te atrae fuertemente es una tentación que te va a llevar al pecado. Y de esto yo sé que en algún momento Dios me lo va a permitir hablar en base a lo que nuestro Señor Jesús vivió, en lo que narran los apóstoles en los evangelios, de que fue llevado por el Espíritu y era tentado. Y cómo después del día 40 fue que se presentó el tentador a tentarlo. ¿Por qué razón? Porque la tentación es física, la seducción es espiritual. Tú no vas a tentación si primero no eres seducido. Y eres seducido en el campo espiritual. Y el campo espiritual, ahí está la mente, la razón, la lógica, los pensamientos, las ideas, los conceptos, donde tu imaginación crea el mundo espiritual. Sí, eso será después. Dios pide en un altar que nos deshagamos de toda la basura, que limpiemos los espacios ocupados en nuestro corazón por ellas, porque si no, no tendremos espacio para las bendiciones del secreto de Dios.
hablaba mi pastor que Dios lo está usando de una manera poderosísima. Estoy muy impresionado como Dios está usando a mi pastor. Y estamos hablando la semana pasada en un corto mensaje, porque se le redujo el tiempo, de cómo nosotros ocupamos tanto tiempo. Yo también te lo he mencionado en muchísimos capítulos. Si usáramos el tiempo que gastamos en la radio, en la televisión, en Facebook, en el internet, gastando el tiempo en cosas que no nos producen el poder de la llenura del Espíritu, la iglesia sería otra. Los líderes mirarían a esos hombres y mujeres llenos del poder de Dios, porque una cosa es estar lleno del Espíritu. Esa es una promesa que el Padre dio a Jesús, y todo el que crea y reciba al Señor crucificado como el Cordero de Dios que te quitó el pecado para siempre, con ese paquete recibe al Espíritu Santo. Porque si no, ¿quién te redarguye de pecado si no es el Espíritu Santo? ¿Quién te ilumina la Escritura si no es el Espíritu Santo? ¿Quién te redarguye de pecado? Él. Pero ¿quién te enseña justicia? Él. ¿Ya? Pero esa es llenura. Pero poder del Espíritu Santo, que parte de la llenura no se consigue sino en el secreto con papá. Porque el poder del Espíritu humana, de una vida en comunión, en tener cosas en común con Él y Él conmigo, eso es comunión. Que yo tenga las cosas de los deseos de Dios comunes para mí, los planes de Dios comunes para mí. Cuando yo tengo en comunión los deseos de Él, las cosas mías Él las va a hacer. Si quitáramos toda esa basura, si la sacrificáramos, ¿ya? ¿Cómo avanzaríamos nosotros? Pero el mayor problema que tenemos es que de nuestros púlpitos le enseñamos a la gente un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio que no demanda sacrificio, un evangelio, pero profeta, no estamos en la ley, sí estamos en la gracia, pero en la gracia tenés que sacrificar el yo. Y si no, vete a Romanos 12, 1, 2 y 3, te vas a dar cuenta como el apóstol Pablo lo enumera. Te vas a dar cuenta cómo el Señor hizo un ejemplo físico, que lo vamos a ver aquí ahora en unos pocos minutos. A mí me encanta mirar esos 3 años y pedacito que el Señor hizo de su ministerio, porque todas las parábolas y todas las enseñanzas Él las espiritualizó, le dio cuerpo físico. Eso es maravilloso. Mira esto: buscando nuestros deseos, pero nunca los deseos de Dios. Entonces hemos levantado una generación que no sabe nada de sacrificio y que no desea hacerlo, y ni siquiera lo consideran. Una generación que desea todo tipo de cosas estilo microwave. Lo coloco, tiempo, minuto y ya está. Entonces a esa generación le enseñamos: tú piensas que Dios te lo va a dar, tú lo hablas, y cuando tú lo hablas, vete recibiendo lo que Dios viene y te lo va a traer. O sea, no hay en ninguna consideración el plan de Dios, la soberanía de Dios. Pero yo sé que muchos de los que me están escuchando se dan cuenta que la gran mayoría, por no decir un porcentaje por arriba del 90 y tanto %, las cosas que hemos pedido con esa regla no se han venido jamás. Déjame tomar agüita. No les hemos enseñado que si no hay espíritu de sacrificio no habrá éxito. Somos responsables de levantar gente para que fallen en el evangelio, para que fallen en el poder de Dios, para que fallen en la unción, en ver la gloria de Dios. Porque por todo se quejan, por todo lloran, todo lo abandonan, en nada se esfuerzan, todo se lo hacemos y después nos quejamos porque no tienen visión, porque no sueñan como nosotros, porque no tienen un espíritu de combate y menos un espíritu de trabajo para el evangelio, y todo porque nunca ejercitamos con ellos orden, disciplina y constancia, enseñarles a terminar las cosas. Por todo esto es que no
tenemos un espíritu de sacrificio en la iglesia. La iglesia lo que no tiene es espíritu de sacrificio, pero cuando usted mira los apóstoles, ellos sí sabían de eso. Ya lo decía en días pasados, el 1% de la población leía y escribía. El resto no tenían esa posibilidad. Vivían de lo que les enseñaban los levitas y los sacerdotes. Mas sin embargo, tenían esa pasión de sacrificio por Dios. Un altar nos dará identidad divina, porque veremos cómo nos enseña a defendernos de las fuerzas malas. Cuando usted está en presencia del Señor, no solamente se cumple lo que el Señor enseñó en Juan 3:12 y en Juan 5:20, que es que allí en ese lugar escuchamos de la voz de Dios los deseos del corazón de Dios, de lo que Él desea que nosotros hagamos. Ahí recibimos la información. Pero en Juan 5:20 el Señor va más lejos. Dice, yo hago lo que le veo a Él hacer. ¿En dónde le vio hacer? Si Él está en ese momento haciendo lo que le vio pasado. Quiere decir que en ese tiempo de oración no solamente Dios le da el plan, sino que le muestra cómo lo va a hacer. Este es otro nivel, mis hermanos. Ya vivir en el altar de la presencia determina que tú vas a dar, como el apóstol Pablo, por basura todas las estrategias que has creado para crecer y para permanecer. Mira tu iglesia, mira tu congregación, mira a la gente que llamas líderes, mira a los que llaman tus pastores, míralos. ¿Se mueven en el poder del Espíritu o solamente son bibliotecas andantes con conocimiento de Biblia, pero nada de poder? El apóstol Pablo dijo que él no ofrecía esa sabiduría y ese conocimiento para que se afincaran en ese saber, sino que el evangelio de Dios era poder de Dios. De eso, lo que pasa es que a nadie le gusta que le metan el dedo en su llaguita, aunque algunos tienen cánceres, no llagas, cánceres, metiendo fuegos extraños en la iglesia para hacerlos ver como movimiento del Espíritu Santo, sin permitirle a Dios que Dios sea Dios. Sé que no les gusta, que les duele, que les molesta, pero estoy para eso. No hay nadie ahora mismo que te pueda juzgar ni nada. Tú, yo y el Espíritu. Y no me apagues, porque esto es para beneficio tuyo. Porque veremos cómo nos enseña a defendernos de las fuerzas malas, y si nos quedáramos cortos, veremos cómo Él sale a nuestra defensa. Aprendemos a confiar en que no nos ha traído hasta el hoy para dejarnos en el fracaso, que tiene un propósito y una carrera en sus manos para lo cual nací. Antes de yo nacer, Él me vio este tiempo, porque déjame decirte, estamos en un tiempo profético, en donde la gloria va a volver y va a ser mayor que la que se conoce, porque el tabernáculo caído de David, que dice que por esa razón es que está el Señor retenido en el cielo, tiene que ser restaurado de nuevo. Cuando sea restaurado de nuevo, el Señor va a regresar. ¿Por qué razón? Porque necesitamos una iglesia que se mueva no en promesas y pactos, no, que se mueva en el poder de Dios, enseñando las promesas y los pactos que Dios prometió para aquellos. De eso es que se trata. Puede que no lo sepa y no lo vea, pero mientras mi fe en Él produzca esperanzas y se apoye en el amor que me tiene, sé que me ayudará a renovarme, sé que me levantará en un nuevo vuelo en las alas del Espíritu Santo, mi guiador, el cual me conducirá a su presencia, en donde aprenderé a no perder el control de su voluntad, no de mi voluntad. Tenemos que determinarnos a entregar voluntariamente nuestra voluntad para que el yo no nos siga manejando.
que nos maneje Dios. Instalar el reino de Dios en la tierra no es conquistar tierras y bienes, es que Él conquiste nuestro corazón y Él gobierne nuestro corazón, que Él sea el rey, el señor de nuestro ser. Entonces se verá el poder de Dios. Claro, vas a tener que sacar tiempo y no sobras. No salir corriendo con el café en el carro pensando que estamos haciendo algo con Dios, o esa oración de 5 minutos y irnos. No, tiempo de calidad para Dios. Atrévete. Mira, pastor amigo que me escuchas, y aún si no te conozco, así como la Biblia enseña que probemos a Dios en las finanzas, honrándolo al reconocer que lo que viene a nuestra mano nos lo da Él, y que nosotros, para comprobarle que somos fieles a esa palabra y que confiamos en eso, le retribuimos a su obra el 10% de lo que Él nos da. Así como creemos eso, atrévete a creer. Sepárate para el Señor, pero sepárate es un ayuno espiritual total. Adiós de Facebook, adiós de YouTube, adiós de páginas, adiós de internet, de predicadores, de todo. Sepárate solo para Él. Pruébalo. 40 días. No tienes que dejar que se te peguen el intestino delgado con el grueso y a lo último estés tan pegado en cueros por aguantar hambre. No, es aguantar hambre a tu yo, que tu yo no se alimente. Y entonces, pruébalo. Si no has logrado nada en 10, 15, 20, 30, 40 años, miras el poder en otros, pero tú tienes que fabricar fuego extraño y mucha bla 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 y tratar de tocarle el alma a las personas para que suceda algo. Pruébalo. Dile: Señor, tu palabra dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. En los evangelios está. La mejor es el Señor. Ya, los primeros 6 capítulos de los evangelios te marcarán para buscar de esa manera y de ese poder. Entonces vas a darte cuenta que no hay que hacer muchas estrategias. Si el poder de Dios está contigo, gloria sale. La gente quiere ver gloria. ¿No has leído Romanos 9? El mundo está expectante, queriendo ver la gloria manifestada de los que dicen que son hijos. Ay, Señor, deténme, por favor. En donde aprenderán a no perder el control de su voluntad, y por el contrario, en ese lugar aprenderán a desechar el peso que no me deja encumbrar los sueños de Dios en mi vida. Sí, porque el peso del yo no deja que vueles al nivel de lo sobrenatural, porque ese peso no te deja despegar, porque tienes que estar cargado con los sueños de Dios. Pero recuerda, si no sacrificas tu peso, no podrás emprender el vuelo con él. Gente que no hace sacrificios, que no se compromete con el cambio, jamás tendrán éxito en ningún nivel de la vida espiritual que anuncia el Evangelio de la boca del Señor y que anuncia el Evangelio en los Hechos de los Apóstoles, que son maravillosos. Debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y las cartas de los apóstoles. El ejercicio de un altar individual para Dios se ve cuando nos sacrificamos por las personas que desean el cambio. Este es un primer visto bueno de que tú estás entrando en ese nivel. Es cuando tú no deseas para ti porque tu yo está muriéndose o ya está sacrificado. Tú lo deseas para los demás. Tú vives para que los demás alcancen el cambio. En ese momento comienza a venir gloria, rescatándolos, animándolos por el cambio, pero no el que uno desea, sino el que Dios desea hacer en cada persona. Identidad es enseñarles cómo hallarla, que su vida tengan un gran valor y enseñarles cuál fue el precio pagado por la vida de ellos por nuestro Señor. A la iglesia se le olvidó predicar
sobre la sangre, sobre la cruz, sobre el sacrificio, sobre la destrucción del pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la cruz, sobre la gloria de la resurrección. Pagado por su vida, y el cambio que aunque hoy puedas verte mal, Él tiene planes, sueños y una carrera para correr a tu lado. No es que tú corras separado de Dios, no, Dios corre contigo, al lado tuyo, y afirma que siempre estará con todos, en todo, en las buenas y en las malas, en las altas y las bajas. Él te enseñará a ser vencedor constante en la batalla, a no rendirte en el camino, te dará fuerzas, porque Él te ha marcado para la victoria, te purificará en el horno como los conquistadores. A la gente no le gusta que lo purifiquen, y muchas de las purificaciones van a ser pruebas. Por eso cuando, yo sé que más adelante lo voy a hablar, pero un chispito, cuando se habla que Juan el Bautista dice, yo a ustedes los meto en el agua, pero viene uno que es más grande que yo, ese no los va a meter en el agua, ese los va a meter en el Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano, Él va a recoger el trigo, el grano, y lo va a poner en sus graneros, pero la paja la va a quemar. Ese versículo, sacado fuera de texto, fue creado por los pentecostales como que el poder de Dios fuera fuego. No, el fuego en la Biblia es juicio. El mismo Señor Jesús dijo, cuánto deseo tengo de que el fuego caiga sobre la tierra. Y a continuación dice, será el padre contra el hijo contra el padre, la hija contra la madre contra la hija, la suegra contra la nuera. ¿Por qué razón? Porque cuando el juicio de Dios viene, primero lo anuncia que lo va a hacer para que se arrepientan, y allí viene la división. Cuando el apóstol Pedro hablaba de las diferentes pruebas, le llamó fuego. El fuego no es poder de Dios. Cuando dice, por ejemplo, que yo haré de mis ministros espíritus de fuego, no está hablando de que Él va a tener poder con ellos que es como fuego. No, lo va a hacer justo, los va a purificar, los va a santificar. O sea, que los ministros del Señor quemen por su santidad, por su consagración, por su pureza, por el amor a la gente. Ya hablaremos de eso. Te enseñará que el éxito está marcado por un camino lleno de sacrificios. Eso es lo que enseña la Biblia. Todos los que llegaron al éxito tuvieron que tener una vida sacrificada antes. Y si no, mira la gente millonaria. A ver, todos los que son millonarios han tenido una vida sacrificada para poder llegar a donde están. Debes haber pasado muchas tormentas y dolores, que es el estandarte del sacrificio. Nadie lo podrá lograr sin trabajo, esfuerzo, dolor, compromiso, disciplina, constancia, paciencia, solo mirando los resultados que se pretenden alcanzar. Nunca mire las personas de éxito como cosas que alcanzaron en días, semanas, meses o unos pocos años. No es así. La gente de éxito está enseñado a tormentas, a presiones. Mi hermano, si usted es un empresario, si usted es un pastor, usted tiene una congregación, si usted tiene un cargo público, aún si usted maneja bien su casa, usted tiene que ser una olla de presión, ser capaz de resistir a lo máximo. No se puede reventar en el primer problema. No se puede quemar delante del primer incendio. No. El éxito es el estandarte del sacrificio. Nadie lo podrá lograr sin trabajo, esfuerzo, dolor, compromiso, disciplina, constancia, paciencia. Hermano, pero eso no es lo que dice la gracia. Sino la gracia, hay una gracia que la enseñamos como desgracia.
No es gracia, sino desgracia. Porque la verdadera gracia depende de que tú estés lleno de Cristo, que es la palabra viva de Dios, que tengas la sabiduría de ese Cristo, el entendimiento para poder hacer las cosas que te anuncia la palabra, pero necesitas que el Espíritu Santo las haga. En la gracia todo lo hace Él, pero el yo no puede estar. Entonces hay que sacrificar las cosas del yo para que Él pueda hacer, porque Dios no va a hacer mientras tu yo quiera ser más grande que Él. Ay, Señor, no es sin esfuerzo y sacrificio que se hacen las cosas, son con los dos y con muchos días y muchos meses y muchos años, ¿ya? Que se va edificando las cosas. Batallas el error que todos tenemos de pensar que hablando una promesa o un pacto de inmediatamente eres poseedor de él. Esto fue lo que nos enseñaron en este cristianismo instantáneo. Cree en tu mente, visualízalo, confiésalo o decrétalo y Dios lo mandará a hacer. Pero mi hermano, esto es falso. Es falso. Ahora día mi pastor sacaba algo muy interesante y algo que conocemos todos, pero fue en su momento la enseñanza muy importante. Usted puede coger un versículo de un tema, porque es que a la gente se le olvida que está escrito por temas, aunque el tema a veces comprende 5 o 6 versículos, a veces un tema está narrado en 2 o 3 versículos, pero cuando usted saca un versículo del tema, ya usted está creando algo que es falso. El verdadero cristiano no es una corona, no, quítate eso de la cabeza. Primero que todo, la única Biblia que dice que somos reyes y sacerdotes de la Reina Valera, y ya te lo he dicho que la Reina Valera viene de los católicos, y no que esté mala totalmente, pero tiene muchas cosas que vino trayendo de la cultura católico-romana y se dejaron ahí y las han apoyado por los siglos. Pero hay muchas otras Biblias muy serias, ¿cierto?, que están colocando textualmente lo que el griego dice. Dice que Él hará una nación de sacerdotes para servicio de Él. ¡Qué tremendo! La verdadera corona de un cristiano no es una corona, es una cruz. Y el Señor lo expresó así. En Lucas 9, versículo 23, el Señor Jesús dice a todos los que estaban escuchando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo es matar el yo, sacrificar el yo. Tome su cruz. ¿Cuál cruz? ¿Tú crees que es fácil decirle a las cosas que a ti te gustan, las que deseas poseer, tener, disfrutar, pero que Dios no quiere que las tengas, o no quiere que las tengas ahora, o no quieres que ellas sean lo más importante en tu vida hoy, o no quieres que nunca las tengas? Entonces se convierte en una cosa muy pesada, porque es dejar de lado lo que yo deseo, amparado en versículos que Él me va a dar todos los deseos de mi corazón. Pero no se lee toda la escritura que comprende eso, que es alguien que vive pidiendo conforme a Él. Y no hemos pedido nada conforme a lo que Él dice, porque habla de que somos amigos, que ya no nos llamará más siervo, sino que Él le cuenta a sus amigos, y vamos a pedir lo que Él le cuenta a nosotros los amigos. Por eso es que el Señor dice: alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, esto me está anunciando que el yo no va a ser fácil para matar ni para destruir,
Tengo que estarlo vigilando día a día y negarle las cosas que él me está pidiendo, si cuando yo voy al secreto Dios me dice que no. Ahí está todo el detalle. Jesús le enseñó esto en un hecho práctico a Simón de Cirene, quien era, como muchos de nosotros, un judío solo de fiestas. Recuerda que él había subido de su tierra a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entonces dice que así nos portamos muchos de nosotros, no vamos sino determinados días a la congregación. Ya. Un judío solo de fiestas, de reuniones especiales, de visitas al templo por costumbre, por hábito religioso. En el momento que le obligaron a cargar la cruz, que si no moría muriendo con su cruz diaria, no podría gozar del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pero el sacrificio de Simón de Cirene fue obligatorio. Él no quería. Simón de Cirene venía de visita para la Pascua y un romano lo escogió. Cree el romano que lo escogió. Lo que él no sabe es que el plan predeterminado de Dios le puso en su corazón a un malo, porque así es. ¿Cuándo entenderemos que hasta el diablo es siervo de Dios? Dios usa al diablo para purificar sus hijos. Después hablamos de eso. No me hagas meter ahí ahora. Fue obligado, escogido entre la multitud, para que le ayudara a llevar la cruz al Señor. Él no quería. ¿Por qué? Porque un judío sabe que la cruz significa uno maldito, uno que está en deuda con Dios. Pero se lo impusieron, con riesgo hasta de azotes o de la muerte si no lo hacía. Era una posición radical contra su voluntad que él tuvo que aceptar. Mira el ejemplo. Ya el Señor lo había hablado por su boca lo que era cargar la cruz, pero ahora lo hace públicamente delante de todo el pueblo que está siguiendo para ver su muerte, amigos y enemigos, seguidores y no seguidores. ¿Cómo iba a ser la cosa? Simón de Cirene fue obligado por alguien del mundo natural, obligando a alguien que era amador de Yahweh, de Jehová, de nuestro Señor Dios, a que llevara una cruz. Él, que se creía puro, que se creía santo, sin pecado, le fue obligado a que llevara la cruz, en donde en esa cruz no solamente iba a estar sus pecados metidos, los tuyos, los míos y los de todo el mundo. La cruz exhibía el hombre carnal, el hombre que es seducido a tentaciones y a pecados, con los cuales él no alcanza su salvación ni vida eterna, y menos vida del reino. Entonces, a Simón de Cirene, que pensaba que él estaba muy bien y que el esfuerzo y el sacrificio de venir tan lejos por desierto, aguantando hambre y sed para llegar a la Pascua, lo hacía con méritos. No, tú pides trabajar en la obra de Dios todo lo que tú quieras. Puedes cantar, puedes ser un orador, un predicador tremendo, tener carisma. Pero si tú no tienes tu yo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tú eres un cristiano carnal. Puede que prediques hermoso, puedes que tengas mucho carisma, pero si tu yo se entrona por encima de Dios, tú eres un carnal, mi hermano. Este hombre fue forzado a meterse debajo de la cruz y ayudarle al Señor a llevar la cruz del mundo de pecado, porque Jesús no tuvo pecados. ¿Qué está el Señor enseñando con este ejemplo? Y sobre todo la posición radical del romano, a que tenía que cargarlo si no era azotado y posiblemente muerto también. Que si nosotros no hacemos lo mismo con nuestro yo,
con la parte carnal de nosotros, ella no va a querer ir. Nuestra carne, lo que simboliza el apóstol Pablo como la carne, los deseos engañosos de nuestra mente, que nos llevan cautivos hasta llegar al pecado, si nosotros no los sacrificamos en la cruz. Y el Señor habla de tomarla todos los días. O sea que tenemos que hacer uso de la cruz del Señor para estar matando al yo. En eso hay que ser radical, como el romano con Simón de Cirene. Si no somos radicales en no permitirle a nuestro culto racional ni siquiera la seducción o la tentación. Recuerda que te tengo pendiente de ese tema. Una cosa es ser seducido para ser tentado, y otra cosa es ser tentado y otra es pecar. La seducción viene en el campo de la mente. Cuando tu imaginación comienza a crear pensamientos seductores para llevarte a tentaciones. Cuando la tentación se realiza, está enfrente tuyo. Y tú de ahí tomas ya la decisión, pero si la seducción te ha cautivado, tú vas a pecar. De eso hablaremos más adelante. Una posición radical contra su voluntad que él tuvo que aceptar. Pero en el trayecto al Calvario, él se da cuenta que la cruz no era de vergüenza o humillación, sino que en ella estaba él cargando con sus propios pecados, y que él no moriría por ellos, sino que el que iba al lado de él era el sustituto para que él no muriera. El que estaba a su lado caminando con él en la cruz tomaría sus pecados y moriría por él, tipificando con esta enseñanza que la vida en Dios es entregarle nuestros pecados completamente en arrepentimiento genuino, estar vigilante de nuestro yo para que no se levante en vanidades, en trivialidades, en deseos que nos van consumiendo por tener y alcanzar cosas. Pero aún más caminar debajo de su cruz para entregar diariamente toda la seducción o tentación que nos puede llevar al pecado, para que Él pueda vivir con toda su gloria en nosotros. Pero les tengo una noticia: mi esposita ya me dijo que se me acabó el tiempo. Tengo que dejar aquí marcado para la próxima semana por dónde vamos a empezar, y sé que estamos en los últimos capítulos. Sé, y no puedo apartarme de esto, que ya estamos llegando al final de todo, y que este es un final maravilloso porque tiene que ver con empoderarnos en el Espíritu Santo. La próxima semana vamos a seguir ya en los últimos pasos que nos quedan sobre el altar del perfume, y que nuestro Dios y su Santo Espíritu nos haya hablado. Sé que muchas de las cosas que escribo son conceptos extraídos de la misma palabra, que de una manera que la pueda desarrollar y explicártela, pero está en las Escrituras. Padre, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por mis hermanos, y sobre todo si hay ministros con responsabilidad de iglesia que estén escuchando el desafío, Señor, donde lo que no han hecho en años, tú lo puedes hacer en días, si ellos se disponen con tiempo de calidad para que tú seas Dios en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.